Las neuronas fallan. El catecismo aprendía muy bien. Mira, eso ya me acuerdo. Y las matemáticas sí se me olvidó. Física y eso ya se me escapó. Esa yo también te puedo coger, ¿eh? Tincho. No me sale cámara. No, a la mariposa. No, ninguno. Sí, pero José sí va a venir. Espera, pero José le echa a matar. Mariana, voy a ir a Son de su familia. Muy bien, cámara. Familia. Que al día a día todavía es un chabuto como no. Hombre, la cabeza. Si yo no conozco con alguien, voy a verlo para comentar ya. No me había enterado. Yo ahora también, fíjate, me he enterado. Vamos a estar aquí. No sales corriendo. Es el más bonito. Más bonito de parte porque mi abuela ya murió. Y ahora nos vas a sacar que le poníamos un vídeo y marchas atrás. Lo que ha comido es demasiado. Muy bien, muy bien. Oiga. Chicos, Calla, oye, Eugenia de Ares. Si saca más fotos de que Romario. Que Romario. He visto en mi vida tanto que tú, te vas a cagar. Oye, sonreír. Marico, echa una sonrisa, mira que te van a sacar ahí. Una sonrisa para Yo saqué una combinación antes de que me diera el igual, con 4 partidos, 80 boletos. Está grabando. Está grabando con el piloto rojo. Hay que apagarlo. ¿Se acuerda usted de lo que cobraban por cada colada? Poco dinero. Yo sí. Solía entregarla. A ver, habla un poco. Pues según las prendas que se entregaba, pues se cobraba, pues a lo mejor pues una prenda de una servilleta o eso por 10 céntimos, qué sé yo, una prenda mayor, una sábana, pues a lo mejor 50, 75 céntimos, pero había que llevarla a Pamplona, a entregarla. Esto llevaban con un carro, pero yo tenía que llevarla, mi madre la lavaba, la secábamos y yo tenía que llevarla puesta. Con 8 o 9 años. Y traerla también. Descansar al puente de Magdalena, allí tira para arriba, hasta los barquilleros, allí por mucha
mucha gente que lavaba la ropa para la gente de Pamplona? Mucha, no, las pobres lavábamos. Las pobres. Pues estaban más o menos... Sí, 15 igual. No llegaría, ¿no? No. Pero estaban... Esta, la Josefa Soldado, 2. ¿Tu madre 3? Mi madre 3. ¿La señora Fernanda? La señora Fernanda, Chalecu, unas 8 más. Y la Que trabajaban, cuál era el horario que tenían. La mayoría en el campo. A ver, háblenos. La mayoría en el campo, porque había muchos labradores aquí. Porque aquí mismo en la venta que le llamamos en la carretera, le llamamos las ventas. Porque estaba la taberna, luego se hizo el círculo, luego estaba el estanco, y ya no había más sitios donde chiquitear. Oye, Y le llamamos las ventas. Dejamos el trabajo y el día que venía del campo, los días de labor que decíamos, pues no subía a la venta. Se subía el domingo a la tarde. Unos iban al círculo, otros días iban al estanco, a jugar al mus, los hombres. Y nosotros pues a andar por la carretera, a jugar al fútbol, en la era. ¿Que estaba en dónde? ¿Dónde está la plaza? La era, donde se llama la Plaza de las Eras, donde ponen el baile. Eso se llamaban, eran las eras donde trillaban. Había 4 o 5 ahí juntas, ¿no? No, ya había campo fútbol también. Después se hizo el campo de fútbol más tarde. Pero de momento ahí rompíamos las alpargatas en la era. ¿Cómo vestían? Ordinariamente, los días de labor, ¿cómo se vestían? Igual que los domingos. los días de incienso, otra cosa. Para los días de incienso. Le ponían Una bata para el día de la Los días de la... le ponían una bata, un delantal, que es una bata y unas alpargatas de goma. te tapaba todo. Así no te tapaba todo. El señor Euskadi ya que empezaba a hablar de que trabajaban muchos en el campo y que eran agricultores. La mayoría que eran... nos hablase un poco de la agricultura de aquel tiempo. Bueno, pues había Casa Torres, Casa Román, Casa de Uli, Casa de Íñigo, Casa de Alonso, Paboller, Soldado también llevaba alguna tierra, ahí donde está la clínica también, esto de San Juan de Dios, tenían ahí un campo. ¿Eran propietarios o eran arrendados? Había de todo. Había de todo. Había los ricos que de Burlada pues eran propietarios. Algunos llevaban hasta en renta también algo, ¿no? Porque... la República también, Mi padre también era labrador, como se canta, mi padre era labrador, también era. Tenían productos de huerta, de secano, viña. Huerta también, sí. ¿Y dónde vendían los productos? Porque no los vendían solo para la casa. Lo del huerto de la plaza. Había unos orreas que decíamos orreas, que hacía un testero de Iguarte, así de grande. El de casa con posta. Y ahí se metían las berzas, los tomates y eso, la rubia. Y cuando entraban en Pamplona tenían que pagar arbitrio. Hombre, El portal. sí. Háblenos de eso, háblenos de eso. Y camuflarlo también. Yo de eso les puedo contar algo. Pues venga. Que yo, para los 12 años, ya subía con un carro y una yegua más grande que la huerta de Casa Paboller, cuando estalló la guerra, pues me mandaban con un carro y con la verdura, unas orreas, como dice este... Así, Abaste, otro No, llevaba entonces el yo carro. con el carro. Llevaba el carro. Algunos días les solía subir hasta ropa. Y entonces llegaba al portal y nos cobraban la verdura, lo que es verdura. Nos cobraban, no sé si era 5 céntimos por kilo. Pero si eran, por ejemplo, alubias, tomates, esas cosas que valían un precio mayor, aquellas se pagaban ya a 20 o 25 céntimos el kilo. Entonces, para no pagar tanto, solíamos hacer unos canastillos. Se llenaban, o sea, los de tomates de alubias se ponían los canastos que pesarían 15 o 20 kilos y lo metíamos dentro de la orrea esa y por alrededor le poníamos verdura, belga, borraja y todo, para pagar menos. Pero los portaleros también algunas veces nos hacían sacar todo, porque ya no se habían calado y nos hacían sacar. Unas veces nos cogían otras Los grupos. portaleros no las sabían todas. Todas, lo sabían todas. Dejaban pasar, dejaban pasar. También se pagaba el entrar el vino, que entonces solíamos ir mucho a Villava, Casa Esparta por vino, y el traer el vino de Villava a Burlada se pagaba la entrada.
Si te cogía guarda. Si te cogía, claro. Si no Oye, te cogía, y teníamos que atravesar campos y todo, porque no te cogería. E incluso lo que se compraba en la plaza de Pamplona, pues bajabas y estaba el guarda esperándote en la parada del Iraz y del tren, esperándote a que te bajarías para cobrarte las caras. ¿Qué más, señora Sabina? Pues yo poco puedo decir. Vivíamos en una casa de soldado que se llamaba la casa soldado y allí salíamos a tomar el sol cuando teníamos tiempo. Dígale, señora Sabina, ¿dónde cocían la ropa? ¿Y con qué? Cocíamos pues con sosa en unos cubos grandes y cocíamos con sosa. ¿Y encima que le echaban? Teníamos unos tendederos con cables, allí secábamos la ropa y cuando se secaba, doblar y en unos canastos nos llevaba Francisco en el carro a Pamplona. Allí nos parábamos en la calle Estafeta, donde teníamos el sitio para dejar, y de allí íbamos Repartiendo, ¿verdad? repartiendo por todos los pisos, donde nos tocaba allí. ¿De qué año nos está hablando? ¿De qué año nos está hablando? El 28. No. El 28, bueno, a partir del 28, pues hasta 38, o menos, más. 40. Pero Oscari, ahora nos interesaría que hable un poquito de la arena y el burladés. Bueno, ¿Cómo se fundó y estaba el campo? Y el campo se hizo en el Soto, sería el año, se hizo para el eslava. Se hizo un poco más hacia el camino, que hoy está un poco más adentro, ¿no? No habíamos el campo y nada, no tenía vallado ni nada. Y me acuerdo cuando lo iban a hacer, pues trajeron un molón de aquellos, un molón grande, con los bueyes de Torres y el de Alonso y el de Ubli, pues, y al entrar al campo había, en el Soto, pues había un poco regata. Claro, fueron a entrarlo y se les quedó allí. Y tú sabes, se pasaron toda la tarde no poder pasarlo, sacarlo de allí. Y fue el difunto Chocorro, si esto no lo conocieron. Yo sí. A Chocorro, tú sí. Sí, hombre, Y dijo, le habíamos hecho enfadar a a los bueyes les dijo, a los que estaban con los bueyes, dice, ahora ponerlos cara a casa. Al primer tirón los sacaron. Yo sí me acuerdo. Y luego, pues, el fútbol, pues, sería el año 20 o así, una arena. ¿De 20? Sí, el año 20 sería, ¿sí? Cuando el eslava, joder, que jugaba con el Torres y toda esa gente, ¿eh? Un Calecay, y vivió en Villada. Y después, pues, el Arenas hizo una campaña muy buena, que nos rodeamos con los equipos de Pamplona, porque no íbamos lejos. Los mayores desplazamientos hicimos hasta Burroz y Lumbier. ¿Y a Tudela? Después. No, después, eso yo no. ¿Y cómo iba? A Burroz, no, como un vehículo de Villaba. A Burroz hubo 60. Y volvimos todos mojados. Nos dieron buen vino. Y decía el chofer, decía, más vale llevar pub que futbolistas. Ya ves ustedes de pelo. Nos damos a mí y así, nos metieron 11 goles a uno. Por eso se lo Pero entonces no se jugaba a la defensiva. Oye, Eugenio, ¿nos podrías decir quiénes jugaban de los que conocemos en aquellos tiempos en el Arenas o en el Burladés? Pues jugaba Yestán, difunto José, jugaba Lorenzo Mújica, jugaba un tal Villanueva, que vivió en la calle de la Madalena, yendo a la Madalena, donde está Jorge. Juan Mújica, que quitaron un brazo de... Lorenzo Mújica. Lorenzo. Juan Mújica era un poco... Ah. Un poquito más alto. Había uno de la Madalena, de Arteaga, había uno. Preguntas también. Sí, de la Madalena.
cuando teníamos los burlades, les voy a contar, y yo, esto que no sirva de crítica, no lo tomen a mal nada de eso. Yo tendría 21 años. Y el campo el soto que había en Burlada, que lo hizo el ayuntamiento, cuando se moló, porque había chopos ahí, todo el soto era chopos como hoy la Nogalera. Y en el año 31 lo rompieron a base de la guerra para ayudar un poco al pueblo, ¿no? Empezaron a sembrar trigo, 6 años echaron de trigo. 6 años primero remolacha. No, después. No, primero remolacha. Eso fue más tarde. ¿Qué? Eso fue más tarde del 31. ¿La remolacha? No, lo que se sembró el campo fue mucho más tarde. Y bueno, pues ese campo de fútbol, pues resulta que aquí había uno de cada chocolate, Perico, Perico Erice. Erice. Era Tabar, Zacarías Tabar. Era Pablito Esparza. Era un hijo de la casa de Chiqui, de la Chapea, de Laguna Artea. Y estos, como tenían amistad más aquí en Burlada, con los Tabares y estos, ¿verdad? Pues venían a jugar ahí, pues a las 6 de la tarde a lo mejor al fútbol. Y después de jugar un rato allá, bueno, chutaban en una portería, ¿no? Luego de eso, pues iban al puente y allí se bañaban. Al puente viejo. Allí se bañaban. Y a raíz de eso, nosotros teníamos un equipo, el Burladés, porque algunos le creen que el Burladés de ahora era bastante más antes de la guerra. Y el Laguna Artea, estos muchachos del Laguna Artea, como venían aquí a Burlada, pues estos eran de un poco de pasta, ¿no? Y en el círculo de Burlada, que estaba Félix el Chaleco, le encargaban una merienda para después del partido. Y íbamos nosotros a jugar, iba a un lugar, al guarda que le llamamos el Peta, y nos despachaba. Porque ese campo lo habían dado por 100 pesetas, el ayuntamiento de Burlada por 100 pesetas, se lo arrendó a Laguna Artea. Íbamos nosotros a jugar, el domingo igual a jugar, iba el Peta con un bastón. Venga, afuera. Y luego teníamos que pedir permiso al ayuntamiento de Burlada en aquellos años, como hoy, para jugar partidos. Yo tengo fotos de entonces, ¿verdad? Alguna de esos, un cuadro karate grande, el equipo que está Baigorri, está Tirapu, está uno que decíamos el Maño, está Miguel Azparren, que su padre es del ayuntamiento, el portero, Serafín Torres, Juanito Irundain, que han desaparecido, ¿no? Me parece que estamos dos nada más que viven. Un hermano mío también. Uno, no, dos. No. Juanito era más tarde, era más tarde. Y ahí pasábamos los domingos, luego a la tarde en la carretera a cantar. Nos arrimamos a las chicas y las chicas se pasaban a la otra esquina. Porque en aquellos tiempos una chica que se arrimaba a un hombre o un muchacho era mala. En aquellos tiempos. Hable de eso un poco, de las relaciones que había entre los jóvenes, las chicas, los chicos. Eso es muy interesante. Enemistad no había, porque no habían ocurrido las cosas que han pasado después, ¿no? No había política, no había nada, porque además no sabíamos absolutamente nada. Porque cuando vino un movimiento nosotros no sabíamos absolutamente nada de qué iba la cosa. Nada. Y unos iban al círculo, otros iban a otro lado, así, pues nosotros pues nada. Chiquetear un poco y cantar. A Pamplona nos subíamos el domingo. Y estaba el Irati y valía 10 céntimos. Y a veces teníamos que bajar y no teníamos dinero. Y valía 10 céntimos de Pamplona a Burlada. Hoy vale 11 duros la Villavesa. Subíamos en los topes, de vagón y vagón. Vamos. Y llegar a la Costa Veloso y para atrás, porque no podía. A ver, señor Oscariz, porque dice que si, en fin, se le decía a una chica, pero al final se casaban, ¿qué es lo que pasaba entonces? Supongo que... Yo creo que los casaban los padres. Los casaban los padres en aquellos tiempos. Pues así una novia hoy que se echa una novia uno, cualquiera tiene novia. Antes, eso era sagrado. Las chicas tenían miedo ahí con los chicos, porque eran criticadas.
Yo sé una chica de Burlada que había baile en Pamplona los sábados. Tocaba la Pamplona en la Plaza Castillo. Empezaba a las 9 y para las 10:30 se acababa. Y las criticaban por eso. Porque al bajar, como no había tranvía, por el tranvía ya se suspendía a las 9 de la noche, era el último viaje que hacía. Bajaban a pie, claro, siempre pues acompañadico por algún chico, ¿no? Y no se podía, tenías que andar con pies de plomo en aquellos años. Y bajando un poco más, porque me hablo de la juventud, de su época de chaval, de crío, un poco me gustaría que nos hablaste de la escuela. ¿La escuela? De la escuela. Pues yo fui con un tal don Florencio Redondo. Y íbamos desde los 6 años hasta los 14, me parece. ¿Dónde tenían la escuela? Está tirada. ¿Dónde estaba? Frente donde vive hoy la Josefa el ministro que decíamos. Sí, pues sabiendo que casa de... Hacia esquina. De casa de... En nuestra casa. Allí estaba la escuela. Ahí estaba la escuela. Íbamos chicas y chicos revueltos. Era pista, ¿no? Íbamos todos revueltos. Después se separó. Pero después había chicos. Sí, ya después añadieron de lo de Mendillorri, de la casa Mendillorri, hicieron una escalera y la partieron. Sí. Yo fui a aquella escuela. ¿Y cómo les enseñaban entonces los maestros? ¿Eran buenos maestros? Maestros, nada más que maestros. Nos lo enseñaba, pues primero A, O, E, I, U. Y silabario. Y luego hacer palos. Hacíamos palos de primer, con el lápiz, palos. Después empezamos con la M, la A, la O, la I. Y así empezamos. Los que vivimos y nos sentimos ya de Burlada, pero a ustedes a lo mejor no les conocemos. Lo que me gustaría es que nos hablasen un poco quiénes son, si nacieron aquí. Bueno, yo me llamo Jesús Tabanza y yo nací en casa de Azparre. ¿Dónde estaba la casa de Azparre? Pero cuando tenía 3 años yo pasé a vivir a casa de Balbuena. En casa de Balbuena pues éramos 18 vecinos. 18 vecinos, ahí pues me parece que éramos medio pueblo en aquel entonces, ¿no? En el año 39 yo tuve la desgracia de que me explotara una bomba y se iba por Burlada. Al Soto de Burlada bajaban muchos soldados pues, a hacer la instrucción, al tiro, las ripas. En las ripas precisamente pues es donde ponían los blancos, a la parte de aquí del río ponían los blancos. Y había un parapeto que se llamaba el hueco, entonces en el hueco aquel pues se ponían los soldados, ¿no? Salían con la corneta y cuando, o sea, pues, el que aquí había hecho blanco, pues le daban la diana, ¿no? Por medio de la corneta. Entonces hacían guerrillas también. Para hacer guerrillas, pues se conoce que se quedó alguna bomba, se quedó extraviada. Bueno, a todo esto solían venir los guardias de Villaba, solían venir a explotar las bombas desde la caballería. Pero una se conoce que se quedó sin explotar. Entonces, otro chico y yo, un chico de los Elizagas, los presentes aquí precisamente lo conocerán los Elizagas, muy famosos en Burlada. Bueno, pues hermano de Quisco y de Luis, se llamaba Goico. Tenía 9 años, igual que yo. Y tuvo la desgracia de que ahí lo mató. Ahí lo mató y ahí me sacó el ojo y me estropeó el pie. Por delante de casa de Balbuena pasaba el tren. Y por todo esto también pasaba el tren. Bueno, el tren... El Irati, ¿no? El Irati, pues nosotros ¿qué hacíamos? Como bajaban los soldados de Pamplona a Burlada y dejaban mucha munición, era cuando la guerra dejaban mucha munición tirada por allí, nosotros aprovechábamos para coger la munición y la poníamos al tren, en la vía. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando bajaba el tren, pues bajaba como si fuera una ametralladora tirando tiros, porque los pistones explotaban, ¿no? Y ¡pa, pa, 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 pa! La gente del tren, pues al principio se asustaba, como estábamos en guerra además, pues se asustaba y hasta se escondía, ¿no? Y nosotros nos reíamos. Bueno, con la pólvora la usábamos para hacer pues letras en la carretera en la cual quedaba allí grabada, ¿no? La letra, el nombre, apellidos, de lo que nos parecía, en fin, poníamos, ¿no? Esto podríamos contar mucho, pero bueno, es mejor que vaya pasando, ¿no? Ahora voy a presentar a Luis Torres, el mejor torero después de mi padre de Burlada, alias Bombita. Te voy a dar, ¿no? Alias Bombita. Lleno de vacas muertas.
Yo soy Luis Torres, nacido en Burlada y viviendo actualmente en Burlada. Año 1921. Yo me bautizaron en San Juan Bautista. Hice la primera comunión en la iglesia de San Juan Bautista. Me casé en la iglesia de San Juan Bautista. Si Dios quiere, pues... Qué tarde, pero... Bueno, Luis, cuéntanos tú algo de toros, de las corridas de Burlada cuando empezaron. No, cuando empezaron la primera corrida que se hizo aquí fue cuando se trajo a Cagancho, que se hizo en la era. Por cierto que voy a contar una anécdota de aquella corrida. Aquí había uno que era muy casta que se llamaba Lorenzo Mujica, que todos los conoceréis. El otro día estaba su hermana, pero estaba fuera. Y toreaba Cagancho. Cagancho era gitano. Lorenzo se fue al río y cogió una culebra y la tenía en el colco, lo llamamos, en el colco. Y cuando estaba Cagancho allí para hacer el paseillo, pues Lorenzo no se le ocurrió otra cosa que sacarle la culebra y no le das al pobre Cagancho que quería escaparse de la plaza. Y después, pues ya... Le cogió la vaquilla, le estuvo jodido el Lorenzo, le cogió la vaquilla allí aquella tarde. No me acuerdo yo de eso. Bueno, pues después ya la plaza se trasladó a detrás de la iglesia. Entonces el ayuntamiento de Burlada tiró chopos, tiró unos cuantos chopos e hizo una plaza de toros. Luego de cortarlo del encierro Pamplona. Detrás de... Ahora la plaza. O sea, de la iglesia vieja, donde es ahora el barrio... Del fin. ¿Dónde se vestían las manolas y ese río Chacolí? La manola, ahí tienes una manola. Los corderos sí, entonces se vestían en mi casa, se solían vestir. Sí. Y porque tenían parentesco con Bretón. Sí, sí. Por cierto que después se llevó la plaza de toros él, ¿no? Sí, porque él se la dio al ayuntamiento con la condición de que tenía que dar, no sé, se dieron durante 5 o 6 años, se dieron toros aquí. Y entonces se la dio a él. Bueno, eran todos tablones, porque aquello era un trabajo y un probo montar aquello. Sí. Que después pasó ya a que se dieron los de Íñigo. La pieza que está lindando donde está la guardería esa. Un sentis. La guardería. La guardería, sí. Y como tenemos aquí a un Íñigo, después ya nos vamos también.